y una de oxígeno. Profe, perdón que le interrumpa. Sí. No se ve como presentación. O si está en una Eso, diapositiva, perfecto. Eso, ahora se cambió. a ver, Se ahí ve lo ponen. agua, pero se ve la pantalla de PowerPoint. Chiqui, ¿y ahí? ¿No? No. Yo los veo. Voy de nuevo. A ver. Si le das F5, puede que se amplíe la pantalla. Lo que pasa es que yo sí la veo como presentación. Capaz el Meet te A toma ver, la pantalla del Power en vez de la pantalla de de la la presentación. Sí, eso está. A ver ahí. ¿Tampoco? ¿Ahí tampoco, chicos? Sí se ve, sí se ve. Está No en se el ve lapo como sobre agua. presentación, pero se ve la pantalla del Power. Del como Power. antes. Pruebo de nuevo. Diapositivas, pero no Cuando como pones Y a ver presentación. ahí. dar pantalla tenés que poner pantalla completa, me parece. No me deja En la las pantalla opciones. completa. Si no, lo que Bueno. puede hacer es directamente compartir toda la pantalla, no solamente una ventana. Ahí todo lo que... O sea, cuando la compartas se va a mirar todo, o sea, toda tu pantalla independientemente. Obvio, pero no me deja. Cuando quiero compartir la pantalla completa, no me deja compartirla. Claro, pero en las opciones de compartir pantalla, ponés toda tu pantalla y ahí se va a ver Tenés todo. que seleccionar Ahí porque está. a veces, capaz, Ahí va. ahora sí. Perfecto. Sí. Perdón. Lista. No, no hay problema. Entonces, volviendo. Decíamos que vamos a hablar de agua cuando hablemos del estado líquido del compuesto de 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. ¿Sí? Es el principal constituyente de nuestras células y no solo de las nuestras, sino también de los vegetales. Tanto que vamos a tener hasta el 60 al 70% de la masa corporal representada por agua. ¿Cuáles son las propiedades que hacen que sea el solvente principal? Por un lado, permite la disolución de múltiples sustancias sin reaccionar químicamente con ellas y por ende va a facilitar tanto el transporte como el intercambio, tanto de nutrientes, de iones, de desechos. Por otro lado, es un medio para que se den las reacciones químicas en su interior y por eso todos los procesos metabólicos se van a dar a nivel del agua. Además, tiene propiedades térmicas que la hacen muy particular. Esto tiene que ver con que tiene alta conductividad térmica, lo que quiere decir que si nosotros en un continente de agua subimos la temperatura en un lugar, eso se desplaza rápidamente, haciendo que a nivel de toda el agua la temperatura sea semejante, ¿sí? O sea, se conduce con mucha facilidad. A su vez, tiene alto calor específico. Cuando hablamos del calor específico de alguna sustancia, nos referimos a la cantidad de calor que le tenemos que dar a 1 gramo de esa sustancia para subir su temperatura. Para el caso del agua, tenemos que ofrecerle muchísimo calor para lograr subir en 1 grado su temperatura. Y esto hace que a pesar de que en nuestro organismo hayan múltiples procesos metabólicos que constantemente estén liberando calor, no modifiquemos en gran medida nuestra temperatura corporal. Por otro lado, tiene alto calor latente de vaporización. Esto quiere decir que nosotros debemos ofrecerle muchísimo calor para pasar del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, esto hace que con poca pérdida de agua a nivel de la piel y de la vía respiratoria, estemos evaporando agua en muy poca cuantía y ayudando, sin embargo, con eso a perder gran cantidad de calor. Por otro lado, tenemos la tensión superficial, que cuando hablamos de la tensión superficial nos referimos a la fuerza de cohesión que tienen las moléculas entre sí del agua, y como las fuerzas de cohesión entre estas es tan importante, hace que en la parte que se expone hacia el aire,
haya una gran fuerza entre ellas y esto actúe como una fuerza sujetadora o sujetora. ¿Sí? Estas son las 4 propiedades particulares que van a hacer que el agua sea fundamental en nuestro organismo. Sin embargo, el agua no la vamos a encontrar de forma pura, ¿sí? Y por eso vamos a hablar un poquito de lo que son las dispersiones. Cuando hablamos de dispersiones, nos referimos a la combinación de 2 o más sustancias. En general, vamos a hablar de fase dispersante a la sustancia que sea la más abundante y de fase dispersa a la sustancia que esté en menor cuantía. De acuerdo a cómo sean estas combinaciones, vamos a hablar de dispersiones groseras, dispersiones coloidales o bien de soluciones. Las 2 primeras van a ser mezclas heterogéneas en las que se pueden diferenciar bien, sea a simple vista en el caso de las groseras y en las coloidales con uso de algún instrumento, por ejemplo el microscopio, pero podemos diferenciar cuáles son las sustancias que las componen, tanto la dispersante como la dispersa. En cambio, para las soluciones, estas van a ser mezclas homogéneas en las que a pesar de que nosotros miremos ese líquido o esa mezcla en un microscopio, no vamos a poder diferenciar cuáles son las sustancias que la componen. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de groseras que se les ocurra. ¿El humo era una dispersión grosera? Bien, porque vamos a tener múltiples partículas que las podemos diferenciar. Pero así, a más simple vista, por ejemplo, una ensalada de fruta, cosas comunes, digamos, donde hagamos combinación de cosas, que nosotros las podamos observar. ¿Sí? Aceite en agua. Exacto, aceite y agua. Puedo ver las 2 fases. Perfecto. Coloidales, cosas que no las puedo ver a simple vista. La sangre. Exacto. Sangre. Perfecto, no las puedo ver a simple vista, pero si me valgo de un microscopio, voy a poder diferenciar cuáles son las fases que la componen. Por ejemplo, en la sangre, ¿cuál va a ser la fase dispersante? El plasma. Perfecto, y la fase dispersa, El agua. Plasma. Los elementos figurados. exactamente, los elementos figurados, ¿sí? Que están en menor cuantía, pero están en su interior. En cambio, cuando hablamos de soluciones, dijimos, a pesar de que lo ponemos al microscopio, no podemos ver cuáles son las sustancias que lo componen. Por ejemplo, Azúcar en agua. bien. ¿Otra? ¿Y más del organismo? A ver. El intersticio. ¿El líquido cefalorraquídeo? La orina. Bien, La orina. perfecto. La orina. Exacto, todos los líquidos, exacto. Tenemos formas de cuantificar y de ver con qué están formados, pero no los puedo diferenciar a simple vista, ¿sí? Ni tampoco ayudados ni por un microscopio tampoco. Necesitamos valernos de otras cosas que ahora vamos a ver cómo. Pero bien, esas van a ser mezclas homogéneas. Para cualquiera de estas, vamos a hablar de concentraciones, ¿sí? Cuando expresamos la cantidad de solutos que tenemos en el volumen del solvente. Siempre que hablamos de concentración, dijimos, como dice esto, vemos cuánta masa o qué cantidad de soluto tenemos en el volumen del solvente. ¿Sí? Una forma que a mí me ayuda es pensar este triangulito. Mi nombre es María, entonces yo me acuerdo que la M siempre va arriba. Y después me queda la concentración y el volumen. Entonces, para recordar cómo va esta formulita, si uno quiere saber la concentración dentro de una solución, me queda masa sobre volumen. Si yo quiero saber el volumen, me queda masa sobre la concentración. Y si yo quiero saber
la masa que tengo de ese soluto, o la cantidad de soluto, me queda concentración por volumen. ¿Sí? ¿Se entiende? Hasta ahí es una forma, ese triangulito es como una forma fácil de recordar la fórmula. Es lo mismo que me daría, digamos, si voy despejando esta formulita. Solo que simplemente si la veo así, sé que para hallar volumen, masa sobre concentración. Para hallar concentración, masa sobre volumen. Para saber la masa, es concentración por volumen. ¿Sí? Perdón, Mari, ¿podrías mostrar el PDF anterior, la página anterior? Obvio. ¿Está? Profe, Sí. en ese caso necesita tener los dos valores por lo menos. Exactamente. Sí, ¿de esto querían ver algo? ¿O me querían preguntar algo? ¿O del anterior? No, era para sacar un resumencito de eso, gracias. Listo. Bien. Decíamos. Siempre entonces es tal cual lo que me preguntaban. Siempre para conocer alguna de estas cosas necesito obviamente tener dos valores por lo menos. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más aplicado y vamos a ver cuando midamos cada uno de los compartimentos. Pero la ponemos acá en inicio para tenerla en mente. ¿Qué formas tenemos de expresar la concentración? Tenemos 4 formas. Una es la empírica, otra es la molaridad, la normalidad o equivalencia y la osmolaridad. Para la primera, que es la forma empírica, la unidad de masa o cómo voy a medir el soluto va a ser, lo más común es en kilo, gramo, microgramo, miligramo, microgramo. ¿Sí? Esas son las formas más comunes. Obviamente después tenemos todo el rango de unidad de masa. Para la molaridad, lo que voy a utilizar es el mol o milimol. Para la normalidad o equivalencia, el equivalente o miliequivalente, ahora nos detenemos un poquito más. Y para la osmolaridad, los osmoles o miliosmoles. Y todo esto, si nosotros lo consideramos en una unidad de volumen, sea litro, decilitro, mililitro, metro cúbico, centímetro cúbico o milímetro cúbico, nos va a dar la concentración. Cuando hablamos de la forma empírica, la masa la voy a medir, el soluto lo voy a medir en masa, ¿sí? En el peso. Cuando hablamos de molaridad, vamos a hablar del número de moléculas. ¿Qué hablamos de mol o milimol? Se usa esta forma de medir las moléculas porque obviamente las moléculas en realidad son muy chiquititas, tan chiquititas que no podemos hablar de una solita, sino que hablamos del mol. Es decir, del número de Avogadro de partículas. ¿Se acuerdan algo de eso? Sí, profe. Sí, profe. Para el número de moléculas, como cada molécula es tan chiquitita, vino Avogadro y dijo, bueno, en lugar de hablar de una sola molécula, lo que vamos a hacer es hablar, en lugar de cada una, del número de Avogadro y le vamos a poner un mol. Es como si yo dijera, en lugar de hablar de naranjas, porque las naranjas en sí son muy chiquitas, vamos a hablar de docenas, ¿sí? Entonces, si bien siempre vamos a estar hablando de mol, uno sabe que en realidad no es una sola molécula, sino que es el número de Avogadro de moléculas, ¿sí? Si volvemos al ejemplo que yo le decía, si yo digo docena de naranjas, todos sabemos que estamos hablando en realidad de 12, no de una naranja, ¿sí? Esto es lo mismo. Siempre que hablamos de mol, estamos hablando del número de Avogadro de partículas. ¿Está? Para la normalidad o equivalencia, esta es una forma de medir que vamos a aplicarla a los electrolitos o iones. ¿Qué son los electrolitos o iones? La sustancia que se disocia. No solo que se disocian, sino en realidad lo más importante. ¿Son los solutos? Que tienen carga. Bien, eso. Son solutos que tienen carga. O sea, la normalidad o equivalencia es una forma de medir que la voy a poder aplicar a todo lo que tenga carga. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué iones conocen?
El sodio, sodio, el cloro, potasio, Calcio, potasio, magnesio. Excelente. calcio. Excelente. Todo lo que tenga carga. Y después, la osmolaridad, ahora sí, vamos a hablar del número total de las partículas que tengo en la solución. Esto tiene que ver con que hay algunas partículas que cuando yo las pongo en agua tienden a disolverse produciendo más moléculas de las que son originalmente. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo típico de esto? El cloruro de sodio. Perfecto, el cloruro de sodio, que está formado por una molécula de cloro, otra de sodio, que cuando lo ponemos en agua se disuelve dando dos partículas, ¿sí? Entonces, un mol de cloruro de sodio son 2 osmoles de cloruro de sodio. ¿Se entiende? No entiendo Sí. bien. Bien, perfecto. Todo esto entonces dijimos, cualquiera de estas formas de medir un soluto, si nosotros lo tenemos en cuenta en relación al volumen de la solución en el que lo diluimos, vamos a pasar a hablar de concentración. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta esto porque ahora que vamos a pasar a los compartimentos, va a ser importante para ver cómo medimos cada uno de estos compartimentos. En nuestro organismo, ¿sí? Si bien el componente principal es el agua no está en un único compartimento estanco. ¿Sí? No es que estamos de la cintura para abajo, tenemos agua y de la cintura para arriba es peso seco, sino que está distribuido. Y a su vez está distribuido separado por membranas en un líquido intracelular, o sea, todo el agua que está por dentro de las células, es decir, por dentro de la membrana plasmática, y todo lo que está por fuera de esta, el líquido extracelular, que a su vez se va a dividir en el líquido intersticial, todo el líquido que se encuentra por entre las células, el plasma, que es todo el líquido que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, y por otro lado el transcelular, que ¿qué particularidad tiene? ¿Dónde está el transcelular? No encaja en ninguna de esas otras dos categorías. Bien, ¿por qué? Líquido cefalorraquídeo, qué sé yo, el líquido pleural, todos esos, ¿no? Bien, perfecto. Todos esos líquidos que son líquidos que están separados por una membrana particular. ¿Sí? El líquido. ¿Por epitelio? Exacto, por epitelio. En el caso del líquido cefalorraquídeo será por las meninges. En el caso de, ¿qué otro ejemplo me dijeron? Sinovial. El sinovial, exactamente. Por el Perilinfa, endolinfa también. tal cual. Todo eso que está separado por un epitelio distinto de los previos. Y representa una menor proporción, pero no por eso es menos importante. ¿Cuál de estos es el que encontramos en mayor volumen? El líquido. Bien. ¿Y eso es igual a lo largo de toda la vida? No. Excelente. Eso vamos a ver que se modifica lo mismo que el agua corporal total, no es la misma cantidad a lo largo de toda la vida ni de la composición corporal, ¿sí? Vamos a ver, así que en los niños el agua corporal total va a representar hasta el 75% de su peso corporal. Mientras que en los adultos, dependiendo si se trata de mujeres o de varones, va a representar entre el 50 y el 60%. A su vez, vamos a ver que la distribución es diferente. Así vemos que el intracelular, si bien es mayoritaria, la distribución, ¿sí? Es diferente en los cuerpos que tienen más o menos ¿qué tejido? Músculo, tejido Tejido adiposo. adiposo. Bien, tal cual. Va a estar determinado particularmente por la cantidad de tejido adiposo, porque mientras que el tejido adiposo
puede almacenar entre un 10 y un 20% de líquido, el tejido muscular puede hacerlo hasta en un 70 a 75%. ¿Sí? Entonces, cuanto más proporción de tejido adiposo, menor proporción de agua en total, y a mayor tejido muscular, mayor cantidad de agua. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Cuánto dijiste que podía mantener el adiposo? Perdón, profe. Entre un 10 y un 20% nada más. Excelente. Mientras que el tejido muscular puede llegar a almacenar entre un 70 y un 75%. En este caso, profe, a mayor masa muscular, mayor agua. Exactamente. Por eso los hombres tienen un ACT mucho mayor que el de las mujeres y los niños también. Tal cual. Tal cual. ¿Y eso, profe, es por el hecho de la constitución de los adipocitos, sería? Sí, Porque están constituidos por lípidos. exacto. Simplemente porque los adipocitos, por su concentración de lípidos, como estos repelen el agua, la concentración de agua es escasa, mientras que en el tejido muscular, que su mayor concentración, su componente principal son las proteínas, y estas sí pueden almacenar gran cantidad de agua, entonces en eso se basa la diferencia. Y la principal... También un Sí. componente es que el glucógeno muscular se almacena asociado a agua, entonces siempre que Sí. aumente la glucosa, aumente el glucógeno, también va a aumentar el peso del músculo en relación con el agua. Tal cual, siempre hidratos y proteínas o sea, tienden a arrastrar agua en comparación con el tejido adiposo, que no. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Sí. Perfecto. Entonces dijimos, por un lado, el agua corporal total se modifica y por otro también la distribución entre estos. Ay, porque eso quedó así. Bien. ¿Cómo vamos a hacer para saber qué volumen tiene cada uno de estos compartimientos? Si bien ahí dimos un estimativo en cuanto al porcentaje del peso, tenemos un método que se llama el método de dilución de un indicador que nos permite conocer el volumen de estos. ¿Sí? Lo que se hace básicamente con estos métodos es como si nosotros tuviéramos un sobrecito de jugo, ¿sí? De jugo tan, pongámosle. Tenemos una jarra con agua de la que no sabemos qué volumen tiene, pero cuando nosotros ponemos el jugo, tomamos después una muestra de ese jugo preparado. Ahí esto quedó raro. Y entonces, al conocer cuánto jugo nosotros le pusimos y después poder saber la concentración, porque tomo una muestra de ese jugo ya preparado, puedo calcular el volumen. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta formulita? Sí, sí. Ahí quedó medio rara, quedó por debajo de lo de los indicadores. Pero básicamente los métodos de dilución se basan en eso. Pongo una masa que yo la conozco, en un volumen que todavía no lo conozco, y con tomar una muestra y conocer la concentración y hacer masa sobre concentración, ya voy a poder estimar el volumen de ese compartimiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sobrecito de jugo tan, lo pongo en una jarra, saco una muestra y veo que es un jugo súper concentrado. Y después tengo una segunda jarra a la que también le pongo un sobrecito de jugo tan, y cuando tomo una muestra me da un jugo súper, súper diluido. ¿Qué les hace pensar eso? ¿Cuál tiene más volumen? ¿La primera jarra o la segunda? La segunda. Segunda. Excelente. Eso es lo que voy a hacer con estos métodos de diluciones de un indicador, ¿sí? Es meramente eso. Para el organismo, los indicadores que vamos a usar, o sea, para los de agua corporal total, sí o sí, obviamente estos tienen que ser inocuos, o sea, no pueden ser tóxicos, se tienen que distribuir uniformemente en el compartimento que voy a medir,
tienen a su vez que ser de fácil medición, o sea, puedo usar métodos colorimétricos, radioactivos, inmunofluorescentes, pero tiene que ser algo que sea de fácil acceso. No tiene que ejercer un efecto por sí mismo en la distribución de agua y en los sustratos del organismo. Quiere decir que si yo, en lugar de poner un sobrecito, que sé cuánto le estoy poniendo, además le pongo agua, o si por la solución que uso, esta solución me genera movimiento entre un compartimiento y otro, no me va a servir. Y a su vez, no tiene que ser metabolizado en el organismo, o en el caso de que sea metabolizado, yo tengo que saber cuánto se va a metabolizar. ¿Sí? Mari, tengo una pregunta. Sí. ¿Indicadores es un sinónimo de marcadores también? Porque yo Sí. lo tengo como marcadores. Sí, tal cual. Es exactamente lo mismo. Profe, tengo una pregunta. Sí. Cuando yo asocio masa sobre volumen, también estoy hablando de densidad. No. O sea, la densidad después, en este caso solamente estamos hablando de concentración, porque es nada más, yo lo usé con la M para que me quede más cómodo, pero en realidad es la cantidad del soluto. Acá lo que me va a importar es la cantidad de soluto. Yo les puse la M para que se acuerden que la M va arriba y que yo soy María, pero sí, después la densidad se mide también la masa sobre el volumen, pero en ese caso, o sea, para la densidad lo que me sirve es diferenciar los pesos, la masa. ¿Se acuerdan eso de los kilos? No es lo mismo que la fuerza que se ejerce por cada uno de los centímetros. Es distinto igual. Vamos a usar distintas unidades, pero acá sería, o sea, yo le estoy poniendo como masa el equivalente del volumen del soluto, relacionado con el solvente. ¿Sí? Vos después cuando hablas de la densidad de una cosa, usás la unidad de la misma cosa. Acá yo estoy relacionando soluto sobre solvente. Cuando vos veas la densidad de una, no sé, la densidad, qué sé yo, del plomo, usás el peso del plomo sobre, o sea, la masa del plomo sobre el peso del mismo plomo. Acá no, acá relacionás el soluto sobre el solvente. ¿Se entiende? Relacionás dos cosas distintas. Bueno, yo puedo ver la densidad de la orina, pero creo que la M en este momento representada en equivalentes. Claro, No, pero en ese caso, en el caso de la orina, usás lo mismo, es la masa de la orina sobre el volumen de la orina. Es lo mismo. Siempre para la densidad usás el mismo, o sea, es sobre la misma cosa. En cambio acá siempre es soluto sobre solvente. ¿Se entiende? A ver, como ¿qué otro ejemplo te lo puedo dar? Profe, yo tengo como, no Sí. sé si está bien, pero yo tengo como, por ejemplo, la concentración sería masa del soluto sobre el Sí. volumen de la solución, y la densidad sería la masa de la solución sobre Sí. el volumen de la solución. Ahí De está. la misma solución, exacto. Claro. Ahí está. Bueno, ahí está más fácil. Claro, uno de la masa del soluto y el otro de la masa de la solución. Entonces, tanto el solvente cuanto el soluto, digamos. Claro, exacto. Para la concentración uno combina soluto y solvente. En cambio, para la densidad es sobre lo mismo. Puedes hacer la densidad del soluto o del solvente, pero es sobre o sea, la misma cosa. ¿Se entiende? Ahí, por ejemplo, de la orina sería de orina sobre orina. Del solvente sobre solvente. ¿Sí? No de soluto sobre solvente. ¿Estamos? Es como, ya les digo, es eso, de la misma cosa. Pero aplica así la misma fórmula. Bien. Decíamos, dentro de los indicadores vamos a necesitar que cada uno de estos se distribuya de forma uniforme en el compartimento que nosotros necesitamos medir.
Para el caso que querramos medir el agua corporal total, los marcadores principales que vamos a tener son la antipirina, la agua deuterada o el agua triteada, que son aguas pesadas. Y que son aguas que se distribuyen en todo el organismo por igual porque atraviesan todas las membranas. Entonces, ponemos una cantidad de antipirina, agua deuterada o agua triteada, y con eso después tomamos una muestra y podemos calcular el volumen. Si ahora quiero calcular el volumen del LEC, ¿dónde se va a tener que distribuir lo que sea que yo ponga? En el plasma y el intersticio. Bien, ¿qué no tiene que atravesar entonces? La membrana plasmática. Tal cual, no tiene que atravesar la membrana plasmática. Entonces, vamos a tener algunas sustancias que pueden distribuirse en todo el LEC por igual, mientras que hay otras que lo van a hacer solamente el plasma. Las que se distribuyen en el LEC pueden ser iones radioactivos, que van a ser iones marcados, como el sodio, el sulfato, el tiosulfato, el cloruro, o bien sacáridos no metabolizables como la inulina, la sacarosa o el manitol. Después vamos a tener algunas sustancias que solamente se distribuyen en el plasma, como los radioisótopos de albúmina o el azul de Evans, que el azul de Evans es un colorante que se une fuertemente a la albúmina, por ende no pasa al líquido intersticial, o sea, no atraviesa los capilares y me permite calcular solamente el plasma. Como no hay ninguna sustancia que vaya solamente al líquido intersticial, que uno la pueda instilar solamente en el líquido intersticial se calcula solamente por diferencia. O sea, una vez calculado el líquido extracelular, le resto el volumen del plasma y con eso ya obtengo el líquido intersticial. ¿Sí? Y lo mismo me va a pasar con el líquido intracelular. Como no tengo ninguna sustancia que la pueda instilar directamente adentro de las células, lo que voy a hacer es usar el cálculo. Una vez medida el agua corporal total, le resto el volumen del líquido extracelular y ya obtengo este volumen. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Sí, profe. El plasma es la totalidad del LEC y LIC. El plasma, ¿qué me decían? Es la totalidad del LEC y LIC. No. No, ¿puedo resaltar algo? Obvio. Que yo noté que era importante que el Sí. único compartimento líquido al que yo tengo acceso para meter estos marcadores o indicadores es el plasma, por eso se pueden distribuir. Yo no puedo meterme al intersticio ni tampoco al líquido intracelular. Y por eso mismo, gracias a eso, podemos meter diferentes tipos de marcadores que atraviesen, ya sea el intersticio para meterse después adentro de la célula, y los otros marcadores que me puedan permitir saber el líquido extracelular completo o el plasma solo. Por eso tampoco tengo algo específico para el líquido intracelular o para el intersticio. Por eso tengo que hacer cálculos. Exactamente. La forma de poner cualquiera de estos marcadores es hacerlo de forma endovenosa, es decir, a través de una vía directamente al plasma. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos se va a distribuir, o bien solamente ahí en el plasma, a donde lo estoy instilando. Si me atraviesa la membrana capilar, también lo va a hacer, o sea, también se va a distribuir, además de en el plasma, en el líquido intersticial. Entonces ya ahí puedo medir todo el LEC, o bien se va a distribuir uniformemente en toda el agua corporal total. Sin embargo, no puedo instilar directamente al líquido intersticial, ¿sí? El líquido intersticial, recuerden que es todo el líquido que está alrededor de las células, pero no tengo forma de llegar si no es a través del plasma. O
sea, no hay una forma en la que yo pueda instilar directamente al líquido intersticial. Lo mismo que no hay una forma en la que yo pueda instilar directamente dentro de las células. No puedo instilar célula por célula, ¿sí? Algún marcador. Por eso estos dos últimos son simplemente por cálculo. ¿Está? O Sí, sea, entiendo ahora. ¿sí? ¿Se entendió? Perfecto. Dijimos, agua corporal, entonces nos queda dividido en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. De estos dos, dijimos, el de mayor volumen es el líquido intracelular, ¿sí? Que se va a llevar 3/4 aproximadamente, mientras el líquido extracelular lo hace con el resto. Y a su vez el líquido extracelular se divide en plasma y en líquido intersticial. De estos dos, el que mayor volumen tiene es el líquido intersticial, ¿sí? Porque imagínense que es el líquido que está alrededor de todas las células, mientras el plasma solamente es lo que está dentro de los vasos. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, agua corporal total, el agua corporal general, que dijimos va a oscilar entre un 50 y un 75%, dependiendo de la edad y del sexo. Mujeres alrededor de un 50%, varones alrededor de un 60%, y niños un 70-75%. Y después dividido de esta manera. ¿Estamos? Sí, sí. Perfecto. A su vez, la composición de cada uno de estos líquidos difiere si estamos hablando del plasma, del líquido intersticial o del líquido intracelular. Las principales características que tenemos que tener en cuenta es que a nivel del líquido extracelular, o sea, plasma y líquido intersticial, como catión principal vamos a tener ¿a quién? Al sodio. Bien, al sodio. Y como anión principal, acompañándolo, Potasio. Al cloro. bien. Recuerden que cuando hablamos de cationes, hablamos de todos aquellos iones que tienen cargas positivas, ¿no? Sí, Eso, cationes. Bien. por ende el cloro sería. Bien, y aniones son los que tienen carga negativa. En nuestro organismo, como hablamos siempre de la ley de electroneutralidad, siempre que tenemos una cantidad de cationes, tenemos la misma de aniones. ¿Sí? Y por eso es que vemos acá. ¿Qué decíamos? A nivel del plasma y el intersticio, lo que va a primar va a ser el sodio con carga positiva, y con carga negativa, entonces dijimos El cloro. el cloro. ¿Y qué otra cosa que es muy importante y que después nos va a servir también cuando veamos regulación del pH? El bicarbonato. Bien, entonces, plasma, intersticio, priman sodio, cloro y bicarbonato como acompañantes. Si en el plasma, obviamente, también vamos a tener que tener en cuenta a las proteínas que también tienen cargas negativas, ¿sí? No así a nivel intersticial. Mientras que en el líquido intracelular, o sea, adentro de las células, ¿cuál va a ser el catión principal? Potasio. Bien, tenemos como catión principal el potasio y otro que es el magnesio, que si bien no está en una concentración tan alta como el potasio, es sumamente importante, ¿sí? Y después, como aniones, ¿cuáles vamos a tener como importantes? El fosfato orgánico. Bien, los fosfatos orgánicos. ¿Por qué los fosfatos orgánicos? ¿Qué tenemos adentro de las células que hacen que haya muchos fosfatos? ADN, ARN. Perfecto. Exacto, como se dan todos los procesos metabólicos, dijimos como fuente energética, ATP, que cuando lo vamos metabolizando se vuelve ADP, AMP, y además estos a su vez los tenemos en forma cíclica como mediadores intracelulares, o sea, estamos llenos de fosfatos orgánicos,
Entonces, lo vamos a tener en cuenta. ¿Y qué otros aniones también tenemos adentro de la célula? Además Las de proteínas. los átomos. Exacto, las proteínas. Lo mismo cumpliendo tanto roles estructurales, enzimáticos, ¿sí? Bien, estas son las principales diferencias. Ay, porque quedó ese dibujito ahí. ¿Cómo se va a dar el intercambio entre los compartimentos y qué es lo que hace que se diferencien unos de otros? Primero vamos a tener en cuenta que los compartimentos justamente son compartimentos porque están divididos entre ellos por membranas, ¿sí? Las membranas, a modo de repaso, recuerden que tenemos de las tipos impermeables, que ¿cuáles son las impermeables? No dejan pasar ni solutos ni agua. Perfecto, no dejan pasar ni solutos ni agua. Las semipermeables, ¿qué particularidad tienen? Dejan pasar agua y algunos solutos o directamente no dejan pasar solutos. Bien, semipermeables, agua. Me dejan pasar solo agua. Selectivas, Es así, solo agua y algunos solutos. bien. Y hay unas particulares dentro de las selectivas que nosotros las tenemos que tener en cuenta porque las tenemos en nuestro organismo, que ¿cómo se llaman? Dialíticos. Bien. Las dialíticas. Listo. ¿Cuáles son las membranas dialíticas? Las del capilar, Perfecto, pero digo, ¿qué características tienen? ¿Qué dejan pasar y qué no? dejan pasar solutos verdaderos, pero las proteínas no lo son, entonces las proteínas quedan adentro. Bien, tal cual. Me dejan pasar entonces agua y solutos verdaderos, no así solutos coloides como las proteínas. Y las que no tienen selectividad son aquellas que me dejan pasar cualquier cosa, ¿sí? Vamos a ir primero al intercambio que se da entre el intersticio y las células. Vamos a ver que el intercambio de agua que se da entre la célula y el intersticio es el proceso que conocemos como ósmosis, ¿sí? ¿Cómo se define la ósmosis, chicos? Es un transporte pasivo que está impulsado por la fuerza química del agua. Perfecto. Entonces, dijimos, es el movimiento pasivo del agua que está determinado, ¿por qué me dijiste? Por la fuerza química Por del la diferencia. Por la Sería la diferencia. energía química que impulsa. Bien. Ahora quería detenerme en eso un ratito. ¿Vieron que ella dijo la energía química del agua? ¿Sí? La energía química del agua, ven que acá dice otra cosita, dice presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Y ahora vamos a la energía química del agua. Es la fuerza que hay que aplicar para evitar que se produzca el movimiento de agua, digamos, o sea, la ósmosis. Bien. Yo tengo como que sería la fuerza generada por los solutos osmóticamente activos. Espérenme un segundito que así no tapa la... Ahí perdón, ahí lo pueden ver bien. Sí, se ve bien. Sí, ahí se ve. Decíamos, que me decían que la presión osmótica, ¿qué es? Es la presión hidrostática, por así decirlo, requerida para impedir el flujo neto de agua a través de una membrana semipermeable, que eso lo producía la ósmosis. Bien, perfecto, dijimos, membrana semipermeable, la que solamente me deja pasar agua, ¿sí? Entonces, si yo pongo separada de una membrana semipermeable, o sea que solamente me deje pasar el agua o el solvente, pongo de un lado una solución y del otro otra solución, que cada una de estas tiene una concentración distinta de solutos, ¿el agua de dónde a dónde tiende a moverse? De donde hay menos energía química del agua, de donde hay más energía química, donde hay menos energía química. Se movimienta para ir de un... De donde está menos concentrado a donde está más concentrado.
Pero de la solución más diluida a la más concentrada. Exactamente, de la solución más diluida a la más concentrada. ¿Sí? ¿Vieron que recién la compañera decía? Dependiendo de la energía química, ¿no? Claro, cuando vos agregas un soluto al agua, la energía química del agua disminuye. Por ende, el agua, si yo tengo una membrana que me la está separando estas dos soluciones, y la energía química de una de las de uno de los lados de las dos membranas me cambia, me baja, donde tengo más va a pasar a donde hay menos y ahí se iguala. Excelente. O sea, donde yo tengo poca concentración del soluto, ¿sí? En este caso, de este lado, la energía química del agua, es decir, la fuerza de choque entre las partículas del agua, es mucho mayor, ¿sí? Acá, que acá, donde las partículas del agua chocan mucho menos entre ellas porque el espacio está ocupado por soluto, ¿sí? O Entonces, sea, profe, que hay mayor energía de agua cuando hay menos partículas de del solutos soluto. por el hecho de Exacto. que puedan chocar más entre ellas, entonces Exacto. entre las moléculas de agua. Y hay menos cuando hay más solutos y Exacto. menos cantidad de choque de agua. Exacto, tal cual. En este lado vamos a tener una energía química del agua mucho más alta que de este. Una pregunta. Entonces, la osmosis es el desplazamiento de agua a través de la membrana, o sea, sería algo pasivo. Y no entiendo bien qué es la presión osmótica. Sería todo lo contrario, es la presión contraria que se necesita para igualar o ¿cómo sería? Para Cancelar evitar la osmosis. físicamente. Es la presión que se opone a que continúe la ósmosis. Está silenciada, María. Un ejemplo son las proteínas, que O cumplen la sea, presión osmótica. yo lo veo que parecido a presión oncótica también. Donde hay mayor proteína, hay mayor Ay, atracción chicos, por ¿ahí la me membrana. escuchan? Sí, ahora sí, María. Sí, ahora sí. Ay, perdón, estaba hablando y... Esperen que les vuelvo a compartir la pantalla. Profe, te digo una cosa, ¿es correcto? Chicos, ¿ahí me están viendo la pantalla? Sí, sí se ve bien ahí. Sí, se ve la pantalla. Listo. Les decía, quería empezar por lo primero que justo me gustó que ella haya nombrado la energía química del agua, ¿sí? Que en realidad es por eso que el agua se va a mover desde donde tiene menos solutos a donde tiene más solutos, simplemente porque la energía química está dada por el choque de las partículas. Entonces, donde tenemos más agua, hay mayor choque entre sus partículas y por ende mayor fuerza, ¿sí? Donde tengo más solutos, las partículas del agua tienen menos choques entre sí, por así decirlo, por ende la energía química es menor y por eso el agua tiende a desplazarse hacia ese lugar. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Profe, entonces siempre es mejor explicarlo a esto viendo del lado del solvente, o sea, quién es que se mueve, que es el agua. Sí. Bien. En realidad de lo que a ustedes les quede más cómodo, a mí me resulta cómodo porque puedo pensarlo así, digamos, sé que de este lado tengo mayor energía química, porque vieron que siempre se mueve desde donde hay mayor energía a donde hay menor. Todo se mueve así, desde donde tengo más a donde tengo menos. ¿Sí? Entonces, pensarlo así como de un lugar donde hay mayor energía química o uno donde hay menor, para mí me resulta efectivo. Lo que sí, ahora, ¿de dónde viene lo de presión osmótica? Si yo quiero medir la fuerza, ¿sí?, que tiene esta solución para arrastrar agua, es decir, la tendencia que va a tener esta solución a diluirse, es que vamos a hablar de presión osmótica, es decir, la fuerza que genera esta solución para diluirse. ¿Cómo la voy a medir? Y eso es lo que ustedes me estaban diciendo recién.
tengo que aplicar una fuerza, digamos, hidrostática, una presión hidrostática a esta solución lo suficiente como para que no haya movimiento de partículas. Y conociendo esa fuerza que yo le aplico, puedo conocer cuál es la fuerza, digamos, para diluirse. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo las puse así, ¿no? Puse una solución poco concentrada, una muy concentrada. Sé que el agua se va a mover de acá para acá. Ahora, si yo quiero conocer cuál es la fuerza con la que va a moverse de acá para acá, lo que puedo hacer es poner una presión, ¿sí?, que impida ese movimiento, y yo, conociendo esa presión, sé cuál es la fuerza de esta solución para diluirse. Y eso es la presión osmótica, o sea, la capacidad de una solución para diluirse al exponerla frente a otra. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Sí. Es la Bien. fuerza que utiliza una solución para poder diluirse con una más concentrada. ¿Puede repetir la definición, por favor? Sí, O sea, obvio. se usaría, profe, perdón, se usaría Sí. la presión osmótica, entonces sería como, por decirlo así, como una herramienta para medir la fuerza que tiene que hacer una sustancia para diluirse, así sería. Sí, algo, exacto. O sea, la forma que yo tengo para conocerla es aplicándole una presión hidrostática, o sea, una presión, una fuerza, como por ejemplo, qué sé yo, el émbolo de una jeringa, ¿sí? Yo le aplico esa fuerza de este lado y así puedo conocer cuál es la fuerza que tiene esta solución para diluirse. ¿Sí? Entonces, profesor, si vos sabes la presión hidrostática, vos ya sabías la presión. Claro, conocida. Es una presión que yo la conozco. Sé cuánta presión le estoy poniendo. Y entonces eso me deja estimar la presión osmótica o la fuerza para diluirse de esta solución. Puede medir la presión hidrostática, pero el otro no puede medirlo. Miren, piensen esto. Si yo pongo acá, volvemos a lo de los juguitos Tang, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo pongo acá medio sobre de jugo de este lado. O sea, en 1 litro pongo medio sobrecito de jugo. Y acá pongo 1 sobre entero. ¿Sí? Obviamente esto va a tender a arrastrar agua con una fuerza. Pero si yo ahora de este lado pongo 3 sobres de jugo Tang, ¿cuál va a tener más fuerza para diluirse? ¿Cuál va a arrastrar más rápido agua? ¿El que tenga 1 sobre de jugo o el que tenga 3 sobres de jugo? Que tenga uno. No, 3. El que tenga 3. Porque el El agua que va tenga a- 3, el que esté mucho más Porque va a estar más concentrado. concentrado, claro. Exactamente. Entonces, a eso se refiere la presión osmótica, ¿sí? Es la fuerza que tiene esa solución para tender a la diluirse. Ahí me sale, a la dilución. Ahí está. ¿Sí? Cuanto más concentrada, más presión osmótica Profe. tiene esa. Sí. Ah, eso te iba a preguntar justo, que cuanto más concentrada está, va a tener mayor tendencia a diluirse. Exacto. Exactamente. O sea, sería como que la presión osmótica sería como la capacidad que tiene el agua para volver al equilibrio, hacia el equilibrio inicial. Claro, para llegar al equilibrio. Exacto. Sería como la capacidad que tiene de atraer el agua. Exacto. Profe, ¿esto no sería como una referencia a la fuerza que hace o que necesita hacer, por así decirlo, la ósmosis? Sí. Es para calcular eso. Exacto. Porque si yo pongo en lugar de poner 2 soluciones con distinta concentración, pongo 2 soluciones que tienen la misma concentración, ¿va a haber movimiento de agua de un lado a otro? No. No. ¿Sí? Dijimos siempre, para que haya movimiento tiene que haber diferencia energética. Si yo pongo
dos soluciones que están con igual concentración de solutos, la energía del agua de los dos lugares va a ser igual, no va a tender a moverse, no va a haber flujo neto hacia ningún lado. ¿Está? Solamente ese flujo se va a dar cuando esté hablando de diferentes concentraciones. Y cuando haya diferencia de concentración, es decir, una de estas dos va a ejercer una presión osmótica, es decir, una fuerza para arrastrar agua. ¿Está? Sí, profe, perfecto. Listo. Así, Profe, le pregunto, sí. ¿en la ósmosis el tamaño del soluto importaría o no? No, importa la cantidad de solutos que tenemos. Que eso ahora lo listo. vamos a ver. Es la osmolaridad lo que me va a importar, no el peso. Profe, una cuestión. Sí, Entonces, la presión osmótica sería la presión necesaria para que se detenga ese flujo de compartimento a compartimento. sí, A ver, gracias. exacto. Así es como lo voy a cuantificar, digamos. Una pregunta, ¿la presión osmótica se ejerce sobre cualquier solución o solo sobre soluciones que tienen la capacidad de diluirse? Siempre que estamos, de diluirse. o sea, siempre que tenemos una solución, estamos hablando de un líquido o de de un solvente con solutos. ¿Sí? Entonces, siempre que si yo expongo dos soluciones a través de una membrana, si estas soluciones tienen diferente concentración, va a haber ósmosis. Si no tienen distinta concentración, no. ¿Sí? O sea, si tengo distinta concentración de solutos, va a haber ósmosis. Si no tengo distinta concentración de solutos, no va a haber movimiento de agua. Pero pues estaríamos ante la presencia de dos soluciones isoosmóticas. Exactamente, muy bien ese término. ¿Sí? Profe, entonces, vos me podés aclarar la relación, o sea, la concentración de agua sería directamente proporcional a la presión osmótica o inversamente. O sea, vos a mayor presión osmótica vas a tener mayor pasaje de agua o menor. O sea, si yo, en este caso, por ejemplo, tengo mayor presión osmótica de este lado, entonces tengo mayor pasaje. Por ejemplo, en este ejemplo, las presiones osmóticas se han igualado, entonces no tengo movimiento neto de agua. Ok, entonces el agua va a tender a ir hacia el lugar donde hay mayor presión osmótica, pero a su vez donde hay menor energía química del agua. Ok. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Profe, corríjame una duda. Sí. Yo veo en el gráfico, el gráfico que está del lado izquierdo, yo veo que están como en equilibrio. O sea, el nivel del agua llega como al mismo nivel. Pero cuando yo hago un intercambio de energía, me pasa el agua de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración, sube el del lado izquierdo en el gráfico 2. Sí. Entonces, cuando yo necesito equilibrar, que las dos me queden como el nivel de agua y en los dos lados igual, yo tengo que ejercer una presión sobre la del lado izquierdo para poder llegar a que no a que no pase el agua, sino a que todos los dos se mantengan en un equilibrio de presión, de contenido sobre continente. Sí. Estaba por decir algo y me olvidé. Que en este caso lo que vos tenés que tener en cuenta es que acá tenés una membrana que es, ¿qué característica tiene? Dijimos, es semipermeable, o sea, los solutos no van a pasar, lo único que va a dejar pasar es agua. Si vos le aplicás una fuerza acá para que se iguale el volumen total, sabe que va a ser a expensas de perder agua de este lugar, porque el soluto no puede atravesarlo. Si vos le aplicas esa fuerza, la concentración de este lado va a ser mayor que la de este lugar. ¿Se entiende?
Profe, en todo caso, si hacemos una suposición de que el lado izquierdo es, por ejemplo, el lic y el derecho es el lec, el volumen aumentaría en el lic y disminuiría en el lec del agua. Perdón, ¿en este caso estamos? Claro, o sea, si suponemos que el compartimiento que se divide ahí es el lic y el lec, Sí. el volumen aumentaría en el lic y disminuiría en el lec para llegar a ese equilibrio en las presiones. Exacto. Por ejemplo, me como un paquete de papas fritas lleno de sal. ¿Sí? Lleno de sal. Aumenta el cloruro de sodio a nivel del líquido extracelular. Como el cloruro de sodio no atraviesa la membrana celular, me va a arrastrar agua desde el intracelular hacia el extracelular. ¿Sí? Generando esto. ¿Está? Vale, gracias. Bien. Esa es la ósmosis. Sin embargo, vamos a tener que diferenciar la osmolaridad de la tonicidad. ¿Sí? Dijimos que la osmolaridad era una forma de concentración en la que teníamos en cuenta la cantidad de solutos que teníamos en una solución, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a incorporar algo nuevo que es la tonicidad. La osmolaridad y todos los ejemplitos que estábamos viendo recién eran para membranas semipermeables, o sea, membranas en las que solamente pasa el agua pero no pasan solutos. Sin embargo, nuestras membranas no son semipermeables porque hay solutos que sí las pueden atravesar y hay otros solutos que no pueden atravesarlas. Por ejemplo, la glucosa puede atravesar las membranas fácilmente o los lípidos, mientras que, por ejemplo, los iones no pueden atravesarlos con facilidad. ¿Sí? Entonces, en función de eso, vamos a hablar de tonicidad. La tonicidad lo que va a considerar es justamente eso, la permeabilidad que tienen nuestras membranas a los distintos solutos. Y por ende, cuando nosotros exponemos las células a distintos solutos, nuestras células pueden o mantener su volumen, o deshidratarse y achicharrarse, o bien aumentar su volumen. ¿Sí? Vamos con un ejemplo. Yo recién vieron que les decía, por ejemplo, comemos, no es tan así, pero es nada más como para que lo tengan en cuenta. Se ponen en juego muchas cosas, pero por ejemplo, nos comemos 1 kilo de papa frita con sal. ¿Sí? Aumenta el cloruro de sodio a nivel del líquido extracelular, aumenta. El agua, como el cloruro de sodio no entra a la célula, el agua, para equiparar la energía química del agua, va a tender a ir de la célula hacia el líquido extracelular. ¿Sí? Entonces vamos a decir que expusimos a las células a una solución hipertónica. ¿Bien? Ahora, Perfecto. si por ejemplo, en lugar de comernos 1 kilo de papa frita, nos hacemos un suerito con 1 litro de solución fisiológica, la solución fisiológica tiene la misma concentración de cloruro de sodio que el interior de las células. Entonces, no va a haber gran movimiento de agua entre las células y el líquido extracelular, por ende, el volumen de las células va a quedar igual. ¿Sí? Ahora lo vamos a diferenciar de la osmolaridad, pero es como para que vayan teniendo en cuenta. Y por último, si en cambio, en lugar de el cloruro de sodio que no entra dentro de la célula, usamos una solución rica, por ejemplo, en glucosa, que el azúcar, como habíamos dicho, igual que los lípidos,
tienden a entrar adentro de la célula, con cada una de las moléculas que entre de la glucosa, vamos a arrastrar agua y por ende las células van a tender a hincharse. Y por ende vamos a decir que esa solución es hipotónica. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia y por qué hablamos de tonicidad y no de osmolaridad? Porque quizás, la osmolaridad, dijimos, era la cantidad total de osmoles de una solución. Si yo las células las expongo a 5, les digo 5 por decir un número, ¿no? 5 osmoles de cloruro de sodio, como el cloruro de sodio queda siempre por fuera, no entra, arrastra agua. En cambio, si la pongo frente a 5 osmoles de glucosa, aunque los osmoles son los mismos, o sea, tenemos tanto acá 5 osmoles de cloruro de sodio como acá 5 osmoles de glucosa, aunque la osmolaridad es la misma, como la glucosa ingresa, arrastra con ella agua y cambia el volumen de la célula. ¿Sí? Entonces, aunque estamos ante una osmolaridad semejante, su efecto en la célula es distinto. Entonces, es por eso que si bien hablamos de soluciones de distinta osmolaridad o de igual osmolaridad, puede ser que en función de su impacto sobre la célula sean hipertónicas, isotónicas cuando no cambian e hipotónicas cuando sí lo hacen. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? La tonicidad, Sí, profe. la tonicidad va a considerar eso, su efecto sobre las células. No así a la osmolaridad, en cambio, eso no le importa. Simplemente es la cantidad de solutos que tengo en esa solución. ¿Está? Pero una pregunta. Entonces, la tonicidad sería una propiedad que se le agrega a los solutos. Exactamente. Va a depender del soluto, particularmente del coeficiente de reflexión de ese soluto. El coeficiente de reflexión tiene que ver con la capacidad de atravesar la membrana o no. ¿Sí? Si no atraviesa la membrana, sabemos que ese soluto va a generar una fuerza de arrastre hacia afuera. Si atraviesa la membrana y con ella, y al atravesarla se lleva líquido y aumenta el volumen de la célula, hablamos de hipotónico. O sea, todo lo que tiene un coeficiente de reflexión bajo, quiere decir que entra a la célula. Si tiene un coeficiente de reflexión alto, no entra a la célula y por eso genera tal deshidratación celular. ¿Sí? Entonces todo esto se relaciona con los solutos no osmóticamente activos y con los osmóticamente activos. Exacto, hablamos de osmóticamente activos cuando tienen un coeficiente de reflexión alto y no osmóticamente activos cuando no lo tienen. ¿Sí? O cuando es muy bajo el coeficiente de reflexión, como decíamos, por ejemplo, esto de la glucosa. Profe, yo era para entender la definición. Cuando habías Sí. dicho osmoles de glucosa, ponele, ¿no? En Sí. la parte de la solución hipotónica. Pongo ese ejemplo, porque habías dicho osmoles de glucosa, 4 o 5 osmoles. Sí. ¿No serían ahí moles directamente porque son solamente de glucosa? Sí, en este caso es lo mismo. Es lo mismo. En el caso de la glucosa, como cada partícula de la glucosa no se divide, o sea, un mol es un osmol. Para el caso del cloruro de sodio, en cambio, un mol de cloruro de sodio son 2 osmoles de cloruro de sodio. Ah, perfecto, listo, gracias. ¿Sí? Profe, te muteaste. Ahora sí. No sé cómo hice eso. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí se escucha. Listo. Les decía, ahora sí vamos a cómo se da el intercambio entre el plasma y el intersticio. ¿Sí? Nos vamos un poquito más para afuera. Para el intercambio entre el plasma y el intersticio,
lo que se considera es que se ponen en juego distintas fuerzas, tanto las hidrostáticas como las osmóticas, y esta es la teoría o la hipótesis de Starling. ¿Sí? Starling lo que considera es que hay fuerzas que tienden a mover el agua en un sentido y otras que tienden a hacerlo en otro sentido. ¿Se acuerdan cómo es esto? ¿Qué es esta formulita? Sí, profe. Sí. ¿Qué es esto? Presión hidrostática del capilar. Bien. Presión óptica del capilar. ¿Del capilar? Del glómero. Bien. Van a ver, la fórmula puede estar expresada diferente. Pero básicamente, a mí me gusta acomodarla así porque así me acuerdo. En la primera parte, las fuerzas que tienden a sacar el líquido del plasma hacia el intersticio, o sea, la presión hidrostática, o sea, la fuerza con la que viene el plasma, más la osmótica del intersticio, porque dijimos la presión osmótica es la fuerza que tiende a arrastrar agua, ¿sí? Es la fuerza de dilución, entonces la fuerza que me tiende a arrastrar desde el intersticio, desde el plasma hacia el intersticio. Entonces estas dos son las que tienden a sacar agua, mientras que estas dos son las contrarias, o sea, la presión hidrostática del intersticio más la osmótica del plasma que tiende a sostener el líquido dentro del vaso. Vamos a ver que estas fuerzas se van a poner en juego de diferente manera si estamos a nivel de un capilar general o si estamos a nivel del glomérulo. ¿Sí? En el caso de un capilar común y corriente, vamos a ver que en el extremo arterial estas fuerzas se van a comportar de una forma y a medida que la sangre va atravesando el vaso, lo hacen de otra forma acercándose al extremo venoso. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo es esto? ¿Alguien me ayuda a explicar esto? La presión hidrostática del Sí. capilar es máxima en el extremo arterial y va descendiendo hacia el extremo venoso, mientras que su presión oncótica se mantiene relativamente constante, por lo cual, en un capilar ideal, en la zona tendiente, vamos a decir, en la zona del extremo arterial, vamos Sí. a tener filtración, mientras que acercándonos al extremo venoso vamos a tener reabsorción por la diferencia de presiones. Excelente. El principal determinante de la presión de la sangre va a ser el radio del vaso. Y como el extremo arterial, las arterias tienen una pared que tiene músculo y ese músculo puede contraerse con más facilidad que en el extremo venoso, eso le otorga a la sangre en este extremo una presión hidrostática mayor. ¿Sí? A medida que va pasando el capilar, como el capilar tiene una pared que es complaciente, no le genera presión, ¿sí? Esa presión hidrostática va cayendo. Y a su vez, a medida que la sangre va pasando y va atendiendo a la filtración, es decir, va tendiendo a sacar agua hacia el intersticio, la sangre adentro del vaso se va concentrando más, va aumentando la presión osmótica dentro de la célula, dentro del plasma, y eso lleva a que hacia el extremo venoso haya cierta reabsorción. Profe, yo tengo que ahí aparece la presión oncótica por la acumulación de las proteínas. Exacto. Justo les estaba por aclarar eso. Que como en el plasma, si no tuviéramos, no tendríamos en cuenta las proteínas son parte de los solutos que me van a generar presión osmótica. Sin embargo, como son una sustancia que no atraviesa la membrana, entonces me generan una fuerza extra que
que se llama presión coloidosmótica. ¿Sí? Entonces, al ir recorriendo el capilar desde el extremo arterial al extremo venoso, estas proteínas, junto con todas las otras sustancias que están adentro del plasma, se van concentrando más, haciendo que al final yo reabsorba hacia el plasma parte del líquido que perdí, haciendo que solamente se pierdan 2 mililitros por minuto en este juego. Profe, Sí, entonces sería que nosotros tenemos un capilar con un extremo arterial y un extremo venoso. sí. En el extremo arterial sería mayor la presión hidrostática que la presión oncótica, entonces, al ser mayor la presión hidrostática, esto induce a la filtración. Exacto. La Porque sangre, estas dos son las fuerzas que tienden a salir, la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, pero del intersticio. Como la presión osmótica es tan alta, tiende a salir. claro, y la sangre a medida que transcurre por el capilar, se va Sí. concentrando, entonces en el Sí. extremo venoso va a ser mayor la presión oncótica del capilar y eso induce a la reabsorción del líquido. Exacto, va a ser mayor la presión oncótica y a su vez va a ser menor la presión hidrostática. Ah, genial. ¿Sí? Por esto que decíamos que los capilares son vasos que no ponen resistencia, son complacientes, entonces la presión adentro de los capilares va a ir cayendo. Y eso también me va a ayudar a la reabsorción. Gracias, profe. ¿Sí? No, de nada. Eso es lo que se da en un vaso por fuera del glomérulo. Para el caso de los glomérulos, que nos vamos a ir para acá, es distinto porque no tenemos un extremo arterial y un extremo venoso, sino que tenemos en ambos lados del glomérulo. Frente a frente. Exacto, Arteriolas. son arterias. Bueno, arteriolas obviamente sí, pero quiero decir, son dos vasos que tienen capa muscular importante. No como acá, que tengo un extremo con un buen tono y un extremo con un tono débil, sino que acá tenemos dos extremos con un importante tono en la pared de los vasos. Entonces, esto hace que se mantenga una presión hidrostática siempre lo suficientemente alta como para que a lo largo de todo el capilar haya filtración. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por más de que a medida que vaya filtrando agua, la presión oncótica dentro del plasma aumente, el hecho de que tengamos dos arteriolas, la aferente y la eferente, contrayéndose, esto hace que la presión hidrostática adentro del capilar sea tan alta que siempre a lo largo de todo el capilar voy a tener filtración. No como en este caso. ¿Sí? Y eso es lo que va a llevar a que haya una filtración tan alta como de 125 mililitros por minuto en estos capilares. A su vez, vamos a ver que tenemos distintos mecanismos de regular. Profe, Sí. espera, yo no entendí mucho. ¿Por qué es que constante la presión ahí en el glomérulo? Les decía, acá, ¿sí? Vieron que la presión de la sangre está determinada principalmente por el radio de los vasos. Siempre que estamos del lado de las arterias, arteriolas, tenemos una pared muscular en esos vasos que hace que estén siempre contraídas y que por ende generen presión hidrostática a nivel de la sangre. En cambio, en el capilar y en las venas, como no tenemos esa pared, estos vasos son muy complacientes, no aumentan la presión de la sangre. Eso es lo que ocurre en un vaso común y corriente. Sin embargo, en los capilares de los glomérulos, eso no se da así, sino que tengo en el otro extremo también una arteriola. Entonces, esa pared es más rígida
¿sí? Y presenta un radio menor y menos complaciente, es un vaso que no es complaciente, a diferencia de este. Entonces la presión hidrostática de la sangre se mantiene a lo largo de todo su recorrido, no como acá, que acá en principio tengo una buena presión hidrostática y a medida que va pues, atravesando el capilar y llega hasta el otro extremo, esa presión se cae. Profe, esto ocurre porque como tenemos dos vasos que tienen músculo liso, si queremos aumentar el flujo, podemos hacer vasoconstricción en el extremo eferente, o si queremos disminuir, podemos hacer vasoconstricción en el extremo aferente. Esto es por la diferencia de las presiones causada por la vasoconstricción o por la vasodilatación. Exactamente, que es una capacidad que las venas tienen muy pobremente, ¿sí? Sí, eso Y también no sería porque, por ejemplo, no se el glomérulo, el ideal es que no se filtra la albúmina, por ejemplo, porque si pasara muchas proteínas, yo creo que generaría esa diferencia de presión. Exacto, que eso hay una enfermedad que se llama el síndrome nefrótico, donde el glomérulo está lesionado, se pierden proteínas y las proteínas me generan una presión oncótica dentro de la cápsula de Bowman, que sí es lo suficientemente importante como para arrastrar más agua, ¿sí? Ahí eso es diferente. Pero supongamos en una situación normal, esto se da así, ¿sí? Por reflejo miogénico sería. Entre otras cosas. El reflejo miogénico es una de ellas. Pero entonces básicamente sería por la característica del vaso que va a permitir que mantenga esa constante. Exacto. Totalmente. Exacto. Ahora les explico eso. Perdón, pero otra pregunta. Sí. Una pregunta. Porque, por ejemplo, no sé, puede ser una pregunta tonta, pero yo necesito preguntar. No, El decime. tema del vaso, porque, por ejemplo, ahí estaba escrito que serían los extremos por ejemplo, de la arteríola y otro de la vénula. Bueno, ¿sería solamente el vasos de pequeño calibre? Puedo decir que, por ejemplo, los vasos de gran calibre se pasa eso filtrando donde pasa la arteria, por ejemplo, la arteria aorta, por ejemplo, los tejidos que están ahí cercanos a él va pasando o corriendo las trocas gaseosas y eso. No, siempre, o sea, siempre el intercambio se da a nivel capilar, el intercambio de líquido. No hay en otra parte, digamos, de los vasos. Sí, lo que yo les decía es que los vasos, tanto de gran como de pequeño calibre, todo lo que es arteriolar y arterias, tienen paredes que por su capa muscular le dan mucha mayor presión a la sangre, a diferencia de todo lo que es la rama venosa, ¿sí? Que al no tener esta capa de forma tan importante, es mucho más complaciente con los líquidos y no generan presión. En cambio acá, miren, acá les muestro. Para el caso de los glomérulos, nosotros tenemos tanto una arteriola aferente como una arteriola eferente. Es decir, es como si tuviéramos no solo una canillita de ingreso, sino una canilla de egreso. Y en función de cuánto abra o cierre cada una de ellas, cómo va a ser el filtrado. ¿Sí? Mayor o menor, sí. Para un filtrado, vamos a poner vamos a usar estos ejemplitos que están acá. Abrimos un poco la frente, un poco la de frente, de 100 que pasan, yo sé que 60 se filtran, por decirles, ¿no? Son valores nada más como para que uno tenga en mente. Si nosotros ahora cerramos la canillita aferente, va a llegar menos sangre y por ende se va a filtrar menos, ¿no?
En cambio, si la aferente la abrimos y cerramos la eferente, se va a filtrar más. Es decir, tenemos la capacidad de regular la filtración a partir de regular el tono de la arteria aferente y de la arteria eferente. ¿Y esa regulación cómo la vamos a hacer? Particularmente por autorregulación, por mecanismos, o sea, uno es la autorregulación, otro es por mecanismo neural, otros por mecanismos hormonales. ¿Podrías explicar de vuelta lo de las canillas, por favor? Sí, obvio. Volvemos acá. ¿No? Si yo quiero. No hay problema. Se me Si cortó, yo profe, quiero, disculpe. ¿sí? Filtrar una gran cantidad, como por ejemplo tengo acá, una opción es abrir la canilla de ingreso, que me entre gran cantidad, o una segunda es cerrar la de egreso. De cualquier manera, voy a tener un aumento de la presión hidrostática acá, en el capilar, y por ende va a tender a filtrar más. Ahora, si quiero filtrar menos, o bien cierro la aferente, ¿sí? Como acá, entonces así llega menos sangre, o sea, menos presión por ende, y por ende tengo menos filtrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Y a su vez, cada una de estas arterias la voy a regular a través de estos mecanismos. ¿Cuál es el mecanismo neural? ¿Cuál es el sistema que regula eso? Sistema nervioso autónomo. Excelente, el sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son los sistemas que lo componen al autónomo a su vez? Simpático y parasimpático. Bien, ¿y cuál de los dos tiene mayor preponderancia en esto? Para aumentar sería el simpático, para disminuir el parasimpático, en este caso. En realidad, para cualquiera El de las dos simpático. cosas es el simpático, que simplemente cuando necesitemos contraer las arterias va a descargar en mayor medida y cuando necesitemos relajarlas va a descargar en menor medida. ¿Sí? El rol primordial en los vasos glomerulares es del simpático, descargando más o menos. ¿Sí? A través de los receptores alfa 1, que son receptores que se encargan de la vasoconstricción. ¿Está? Ese sería el mecanismo neural. Y el mecanismo hormonal va a ser, o bien a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que cómo funciona ese sistema. Chicos, esto se los doy lo vemos así medio por encimita nomás porque van a tener bien la clase de regulación del agua, ¿sí? Es nada más como para introducirnos. Pero el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Va a aumentar El volumen de sangre en arteria, digamos, diferente. Bien, renina-angiotensina, aldosterona. Ahí lo que más me va a importar en cuanto a los vasos, digamos, es el rol de la angiotensina, que ¿qué tiende a hacer? Si es Vasoconstricción. Bien. ¿Y la hormona antidiurética? Retiene líquidos. Bien. Si bien su rol principal no es regulando el tono de las arteriolas, su rol principal es, como su nombre lo dice, antidiurética, va a actuar a nivel de los túbulos distales, generando la expresión de acuoporinas, ese es su rol principal. También tiene en menor medida acción sobre unos receptores que se llaman receptores B1 y que generan vasoconstricción. ¿Sí? Ya les digo, su rol principal no es su acción acá, sino es más bien en la parte distal, generando reabsorción de agua, pero también tiene acción a nivel de las arteriolas. ¿Está?
Y después hay otras sustancias, como las endotelinas, los leucotrienos y los tromboxanos, que tienden a la vasoconstricción, y otros, como el óxido nítrico, a la vasodilatación. Exactamente. Un poquito más se van a explayar en estos, en la parte de regulación del agua corporal total, pero quería que lo tengan en cuenta, ¿sí? Ya que no solo van a actuar directamente en los túbulos, generando reabsorción o excreción de agua, sino que también lo van a hacer a nivel de las arteriolas, y al modificar el tono de las arteriolas, modificar el filtrado. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto, profe. Listo. Chicos, hasta acá, algo que me quieran preguntar, que me quieran decir. Muy Profe, linda la me clase. quedó colgada la presión oncótica en el extremo venoso. En el caso de estos, de los capilares generales, Sí, los comunes. bien, en realidad en cualquiera de los dos casos, la presión oncótica, al irse filtrando agua, ¿sí?, va aumentando. ¿Por qué? Va aumentándose la concentración de los solutos, ¿sí? Al perder agua, se van concentrando los solutos que están adentro del plasma. Y por ende, la presión oncótica aumenta adentro del plasma. ¿Sí? Eso pasa para cualquiera de los dos. Simplemente que acá la presión hidrostática cae mucho de un extremo a otro, mientras acá la presión hidrostática no cae y la compensa. Pero si no, la presión oncótica siempre aumenta, simplemente porque pierdo líquido. Y al perder líquido, los solutos se concentran, y al concentrarse, generan eso, un aumento de la presión oncótica. ¿Sí? Ok, profe, gracias. No, de nada. Algo más, chicos, que me quieran decir, cualquier cosa, yo no tengo drama en que me escriban, que me pregunten si hay algo que no se entendió. Entiendo que esto es como un repaso súper rápido. Muchas gracias, profe. Profe, una pregunta. Sí. ¿El mecanismo miogénico entraría ahí como una regulación o no? Solo como una respuesta de la pared de los vasos. Tanto el mecanismo miogénico como el metabogénico son parte de la autorregulación, ¿sí? Son dos de las formas que tienen de autorregularse los flujos de cada uno de los órganos, ¿sí? Y tiene que ver con la presión con la que llega la sangre, y además con los solutos que producen, tanto de desecho como con los nutrientes que tienen disponible ese tejido. Tienen que ver con la autorregulación del flujo de cada uno de los órganos. Yo no se las puse ahí porque en realidad cuando hablamos de la arteriola aferente y eferente no estamos hablando de la autorregulación, sino que estamos ahí hablando de la regulación del filtrado glomerular. Sí, Vale, perfecto. eso sí es importante cuando hablamos de la circulación, no de la funcional del riñón, sino de la nutricia del riñón. ¿Sí? Y son dos mecanismos que se dan en todos los órganos. Todos los órganos, si la sangre llega con demasiada fuerza, tienden a vasocontraerse, y todos los órganos, si en ellos se acumulan demasiados ácidos, demasiados desechos, tienden a vasodilatarse. ¿Sí? Pero eso es parte de la autorregulación del flujo de cada órgano. Perfecto, gracias, profe. Sí, ya le digo, yo ahí no se los puse mucho porque no es tan importante para la regulación del filtrado, no es en realidad importante para la regulación del filtrado. Ahí me pueden ver. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, no, de nada, espero que les haya servido. Cualquier cosa ya les digo, no tengo drama en que me escriban, que me pregunten, no hay problema. Gracias, genial. Muchísimas Profe, gracias. Muchas gracias. ¿La clase queda grabada? Gracias, profe, nos vemos. Chao, chicos, nos vemos. Sí, la grabamos la clase. Después
Más supongo que en unos días se la pasaremos, así la pueden repasar si quieren. Dale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias María por todo, la verdad que muy buena No, clase. de nada. No, de nada, Octavio. Cualquier cosa estoy a su disposición. Dale, si surge alguna pregunta, pásenla, mándenme Eso, no hay problema. que yo se la paso a María y vemos. Chao, Pingüín, pues. Chao, chao. Fíjense que yo Gracias. le mandé, chicos, la asistencia por el chat. Así que se las mando de vuelta. Uy, así la completan. Hasta no.